En un proceso cada vez más acelerado, las iglesias buscan a toda costa convertir a los medios electrónicos en sus nuevos y modernos púlpitos. La tecnología ha sido aceptada finalmente por las asociaciones religiosas, que en su disputa por la feligresía prácticamente han invadido los espacios de radio y televisión, contando para ello con la complicidad gubernamental. Las iglesias también avanzan en la Internet y rápidamente crece el número de las agencias de noticias especializadas en religión para un mercado cada vez más amplio. De acuerdo a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, las asociaciones religiosas tienen prohibido ser dueñas de algún medio masivo de comunicación. Sin embargo, las iglesias y sus ministros de culto están presentes, los operan, transmiten, conducen, comercializan e incluso ofician desde ahí. Durante años, la Iglesia Católica en México tuvo un discurso ambivalente respecto a los medios de comunicación, pero su poder de penetración la ha obligado a acercarse a ellos. Buscan ahora el acceso y posesión de medios para cumplir su misión evangelizadora. Según algunos, parte del temor de la Iglesia Católica ante los medios ha sido la posibilidad de que otras iglesias cristianas también puedan apropiarse de ellos. En cualquier caso, en el espacio electrónico ya están presentes emisiones de bloques completos de programación radiofónica o televisiva con contenidos abiertamente religiosos, los cuales son patrocinados, producidos y apoyados por diversas asociaciones religiosas. Estas transmisiones son conducidas directamente por pastores, sacerdotes o líderes religiosos e inclusive por laicos que no tienen que presentar requisitos especiales para estar en ellas. Además de eso, los medios electrónicos en más de una ocasión se han identificado con una iglesia en particular, olvidando el papel que deberían desempeñar en tanto sean poseedores de una concesión pública, por lo tanto, en beneficio del bienestar común. Escasean los valores laicos de respeto y, sobre todo, reconocimiento de la pluralidad de posturas filosóficas y religiosas en nuestro país. Continuamos entonces en República Laica. Estamos aquí con Carlos Martínez García, que es investigador del Centro de Estudios del Protestantismo en México y también escritor en La Jornada, y con el profesor Sergio Aguayo, profesor investigador del Colegio de México y también comentarista de muchísimos programas y participante en muchos medios de comunicación. Entonces, para mí, el tema central se ha dicho mucho que los medios de comunicación son transmisores de valores, por supuesto. En alguna medida han sustituido a la escuela. Los niños pasan a veces más horas viendo la televisión, oyendo la radio, que en sus propias escuelas o en sus propios estudios. Y sin embargo nos cuestionamos muy poco acerca de qué es lo que hacen estos medios de comunicación en lo que concierne a la transmisión de valores, y sobre todo valores en una república laica, que tendrían que ser valores ligados pues a la democracia, a las libertades, a la pluralidad, al respeto a los demás, etcétera, ¿no? Tú que, Carlos, dinos tu experiencia o cómo lo ves en términos de un menonita como eres tú, y cómo ve este mundo, yo diría, católico de medios de comunicación, o casi católico. En ese sentido, me parece que los medios de comunicación en general están atrás del proceso de diversificación de la sociedad mexicana. Esa diversificación realmente existe, es muy intensa, y en términos, por ejemplo, de confesiones, cada vez es más acendrada. Esa pluralidad no está reflejada en los medios, en la televisión, en la radio también, tampoco en la prensa escrita. En unos o en otros se presentan, dijéramos, estas minorías, pero se les sigue presentando casi como entes o seres exóticos, ajenos a la nación mexicana, cuando ya tienen presencia de prácticamente siglo y medio, las primeras disidencias religiosas organizadas. Entonces, en ese sentido me parece que no es ni democrático el trato que se da a esa diversificación. Sí. Tampoco es tolerante, y a veces inclusive en algunas ocasiones por la forma en que se presenta es una especie de linchamiento simbólico. Sí. En ese sentido me parece que, por ejemplo, el espíritu de las leyes juaristas, la del 4 de diciembre de 1860, sobre la libertad religiosa, sobre ya no la identificación del Estado mexicano con una confesión en particular y demás, todavía está detrás, como digo,
en los medios de comunicación de lo que en realidad está pasando en la sociedad. Eso, dijéramos, es en términos generales. Siempre hay algunos medios, dijéramos, más atentos, ¿no?, al proceso de diversificación. Y luego se nos olvida, Sergio, que los medios de comunicación son concesiones públicas. O la gente muchas veces ni siquiera eso sabe. Bueno, entendemos que las empresas son empresas privadas, pero tienen una concesión pública y por lo tanto, en teoría, tendrían que responder al interés público que digamos, por lógica, es un interés plural, ¿no? Mira, es un terreno extraordinariamente gelatinoso y ambiguo, porque si uno toma la primera encuesta de cultura cívica, la de 1959 de Almon y Verba, y la compara con la réplica que hizo la UNAM en el 2009, Julia Flores desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas, los valores de los mexicanos han cambiado enormemente. Resumiéndolo, hay más conciencia de los derechos, hay más tolerancia y sin embargo al mismo tiempo hay una mayor displicencia frente a la corrupción y frente a la violencia. Es decir, somos un país que flota, que oscila entre la modernidad y el atraso. Y en esa realidad la pregunta que planteas es fundamental. ¿Cuál es el papel de los medios electrónicos? Por supuesto que influyen, pero en la medida que se resquebrajó el presidencialismo y que Gobernación dejó de ser la entidad que controlaba los medios, hemos visto una proliferación de capillas que se unen en torno al propietario o algún caudillo radiofónico o televisivo, pero que impactan en segmentos de la población sin necesariamente alterar significativamente el debate, porque lo que priva es la defensa de los pequeños intereses, de los intereses del grupo, y en muy contadas ocasiones, como con la Casa Blanca, ahí sí vimos, la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera, ahí sí vimos claramente que hubo medios electrónicos que simplemente no tocaron el tema. Pero vamos, esa es la anécdota. En realidad somos un país, una cultura cívica que está en transición hacia no sé dónde, porque, cierro esta reflexión, si uno toma la zona metropolitana del Valle de México, los 22 millones de personas, la cultura cívica de mexiquenses y chilangos es idéntica. Lo que varía es la forma de organización, lo cual lleva a que no importa solamente lo que piense la gente, sino qué tan organizada está para defender sus ideas. Y si uno toma el Distrito Federal, el capital social es enorme frente a lo que hay en el Estado de México, que es un páramo de organización, porque ahí sí controla el PRI mexiquense la vida de ese estado. Ahora, yo me pregunto, cuando veo, digamos, la programación de los canales, sobre todo de las grandes cadenas de televisión, me pregunto qué es lo que pasará por la mente de los dueños de esas televisoras, porque muchas veces se presentan incluso como televisoras de una sola manera de pensar. Y lo digo, por ejemplo, en el tema religioso. Yo siempre me burlo de esa silla que tenían, o que tienen en Televisa a la entrada, en Televisa Chapultepec, uno entra y ve la silla de Juan Pablo II, que hasta antes de que lo hicieran beato, era una idolatría, ¿no? Porque tener ahí una silla de un papa como si fuera un objeto sagrado, a mí me parecía idolátrico, pero sobre todo lo que más me preocupaba era el hecho de que, pues evidentemente los dueños de Televisa no están muy preocupados por lo que piensan, ya no digamos los televidentes, sino los propios trabajadores de Televisa, que seguramente representan, digamos, la geografía y la estadística nacional, en la que solo el 80% son católicos de los mexicanos, mientras que hay un 20%, más de 20 millones de mexicanos que no son católicos. Entonces, digamos, como un ejemplo de una manera de presentar al país, ¿no? No sé si esta lógica de la antipluralidad
de mostrar al país como si todos fuéramos católicos, mostrar al país como si todos fuéramos priistas, mostrar al país como monolítico, digamos, sintomático de un proceder. Sí es sintomático en el sentido de lo que has mencionado, has descrito. No han registrado, dijéramos, lo que ya se ha manifestado aquí de un proceso de diversificación, de pluralización. Y hay que recordar, por ejemplo, que los directivos de esta televisora que tiene gran alcance de audiencia, la mayor en el país, Televisa, siempre se han manifestado como católicos, identificados con ese credo, lo cual tienen personalmente la libertad de hacerlo, pero al tener una concesión que es del Estado, que es pública, deberían de ser mucho más sensibles y abiertos a la realidad que reflejan en su medio, y no lo son. Me parece que también en ese sentido les aqueja a ellos, y como tienen esta televisora para difundir los valores con los que están identificados, pero aqueja un problema que también está presente en otros segmentos de la sociedad mexicana, es como, vamos a decirlo así, un inconsciente colectivo católico, donde de entrada eso es, dijéramos, la manera natural de ser mexicano, los mexicanos son así, y no se registra y se invisibiliza a las otras minorías. Has mencionado, por ejemplo, que en términos generales la media es que 80% o un poco menos se identifican o confiesan ser católicos. Sí. Eso es una cosa. La otra es que sean católicos en cuanto a manera de actuar y demás. Hay muchas maneras de ser católico, eso es otra cosa que también aquí hemos platicado mucho, ¿no? Pero hay, por ejemplo, regiones del país, el México indígena. Sí. El México indígena, los porcentajes de minorías religiosas son mayores que en el México mestizo, por ejemplo, muy claramente en el caso de Chiapas, donde hay municipios de los Altos de Chiapas que tienen 30, 40 o más por ciento de otras maneras de creer que no sea el catolicismo, vamos a decirlo así, romano, o el catolicismo tradicional, como le llaman ahí. Y esa realidad no solamente no es reflejada, sino alguna realidad es invisibilizada en ese mundo del México indígena. Las minorías religiosas, sobre todo los protestantes, Chiapas, Oaxaca y demás, siguen presentándose casos muy dramáticos de persecución. No solamente de linchamientos simbólicos, sino de persecuciones físicas que terminan con saldos muy trágicos. Eso no es reflejado prácticamente para nada en estas televisoras, ¿no? O es reflejado de manera muy curiosa como un problema, ¿no? Yo me acuerdo muchas entrevistas en donde me decían, oiga, pero entonces en Chiapas el problema son las sectas, ¿no? El problema es que hay muchas otras iglesias. No, decía yo, bueno, el problema no es que haya muchas iglesias, el problema es que antes se pensaba solo de una manera y ahora hay muchas personas que piensan cosas distintas y lo que no hemos aprendido es a gestionar esa pluralidad, ¿no? Pero, Sergio, ¿tú cómo ves esta cuestión de que hay intención o no de mostrar a un país como si fuera monolítico o al revés plural? Y quiero recordar aquella frase de Fox cuando dijo algo que creo que tenía cierta razón y además atrajo a todos los evangélicos con eso, cuando dijo, la Iglesia Católica es como el PRI. Porque claro, les transmitió una imagen que a los evangélicos les atrajo mucho porque era, sí, claro, hay un monopolio político y hay un monopolio religioso. Y entonces, claro, él en esa época que no estaba con el PRI, ¿no? Dijo eso. ¿Tenía razón o no? Es decir, la imagen que nos transmiten los medios es de un país en el que todos pensamos igual o todos deberíamos pensar igual. ¿O hay intención, has visto tú, Sergio, alguna vez una intención de empujar a que este país se vea en su real pluralidad que siempre ha tenido? ¿O cuál es tu experiencia ahí? Mira, definitivamente a un buen número de propietarios de medios les asusta la independencia y les aterra la pluralidad. Están con los genes del México autoritario, priista, un solo México, la Virgen de Guadalupe, y ahí se quedan. Sin embargo, lo que está sucediendo en el país los trasciende porque, insisto, los valores que transmiten no necesariamente son incorporados
por la sociedad, a la cual debe separarse entre la sociedad desorganizada, el 80%, y la sociedad organizada, el 20%. Porque el debate se da no necesariamente en el 80%, que son receptores pasivos que su objetivo es sobrevivir en un entorno de terribles carencias económicas, terrible crisis, violencia, corrupción. El debate que se da es entre ese 20% organizado, y es ahí, me preguntaba mientras hablabas, Carlos, que hasta qué punto el impacto de las religiones diferentes a la católica no tiende a ser mayor porque están mejor organizados y tienen más capacidad para defender sus intereses, mientras que la Iglesia Católica está viviendo un vaciamiento, no teológico, no conceptual o doctrinario, sino un vaciamiento organizativo porque se están quedando sin bases sociales organizadas, salvo en algunas regiones, el Bajío, en fin, ya conocemos la geografía de las bases católicas. Como país estamos en una etapa, las cifras lo demuestran, de extraordinaria fluidez en el que se están reacomodando los valores en relación a regiones y en donde nuevos actores, no solo las nuevas religiones o las religiones no católicas, sino el crimen organizado, están imponiendo formas de organización y de valores extraordinariamente disruptivas del viejo orden. El capital social negativo, los valores antidemocráticos que encarna el crimen organizado, me pregunto si no tienen un peso en algunas regiones mucho mayor que el que tiene la Iglesia Católica o cualquier otra iglesia, porque ellos... ¿Y ahí los medios qué papel están desempeñando en todo esto? Pasivo, ¿no? Totalmente pasivo, porque tú preguntabas cuáles son los valores, cada vez más su valor es el de la caja registradora. Pero ni siquiera le hacen bien caso, porque, digamos, si yo fuera directivo de una de esas televisoras, yo diría, oigan, estamos perdiendo un 20% de nuestro mercado, porque no le estamos haciendo caso para empezar, ¿no? O sea, que ni siquiera es estrictamente... Pero les ¿no? interesa, Roberto, perdón, no me quiero extender, el México que paga publicidad o que consume, pero en Tamaulipas los medios impresos o electrónicos no transmiten nada sobre el crimen organizado. Adoptaron un código de silencio por miedo y porque el Estado no los puede proteger. Y lo mismo se puede decir de un buen número de ciudades en este país. Estamos, insisto, en un momento en el cual la religión es uno de los ingredientes, y me temo que no el principal, en la configuración de un México diferente, diverso, que desconocemos cuál vaya a ser, depende de si empiezan a declararse repúblicas autónomas los templarios, los zetas, los queenies y todo el cartel de Sinaloa, en fin, todos los otros grupos. Que de alguna manera sí lo han sido. Vamos a hacer un corte y regresamos en unos minutos para continuar con esta discusión.